Cordial saludo, estimada tutora Stephanie y compañeros de curso. Somos el grupo número 29 del curso de Química Orgánica de la Escuela de Canma y mi nombre es Gisner Eduardo Pérez Ave y junto a mi compañero Faber Mayo daremos inicio a la presentación colaborativa de nuestro debate abordando detalladamente la producción e impactos del metano o CH4 desde una estricta perspectiva química y ambiental en los sectores agropecuarios e industriales. Cordial saludo, tutor y compañeros. En esta parte voy a explicar qué es el metano. El metano es una estructura y comportamiento térmico. El metano es un potente gas de efecto invernadero, responsable de cerca del 30% del calentamiento global actual. En cuanto al metano, se caracteriza por tener una eh, alta persistencia. En cuanto a la atmósfera, permanece menos tiempo que el dióxido de carbono. En cuanto a su capacidad térmica, tiene la capacidad de atrapar calor hasta 86 veces mayor en un periodo de 20 años. En cuanto a su estructura orgánica, es el alcano más simple compuesto de un átomo de carbono con hibridación orbital, ¿sí? Y cuatro hidrógenos en geometría tetraédrica. Entonces, en otras palabras, el metano es una molécula eh, que se forma por la degradación vegetal, anaeróbica en ausencia de oxígeno. Normalmente es aprovechado por lo que se conoce como biogás. De hecho, el gas natural contiene eh, eh, altas concentraciones de metano, generalmente superiores al 90%. Este gas es muy peligroso, sobre todo en el campo como la minería, ya que eh, variaciones en la presión y en la temperatura pues pueden generar un ambiente de explosividad y provocar accidentes de alta gravedad. En cuanto a las emisiones de metano por actividad humana, eh, a nivel global, el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante, responsable de aproximadamente el 30% del calentamiento global actual. Sus emisiones son causadas por el ser humano, proviene principalmente de tres sectores como la agricultura, la energía y los residuos. Entonces les voy a presentar una gráfica cuya fuente es del señor Edgar Aguirre del Mundo Gráficos, donde muestra el porcentaje de participación de cada área. En cuanto a la fermentación energética de gases de rumiantes, para este caso de la ganadería, está aportando el 29%. En cuanto al petróleo y gas natural, está aportando el 20%. En cuanto al tratamiento de descarga de aguas residuales, está aproximadamente en el 12%. En cuanto a los combustibles sólidos, está en el 11%. En cuanto al cultivo de arroz, está aportando aproximadamente el 10%. En la eliminación de residuos sólidos está en el 9% y el manejo de estiércol está en el 3%. Estos datos son de 2018. Abordando directamente el sector pecuario, Tano se encuentra de participar en los animales a través de un proceso llamado fermentación sistémica en el rumen de los rumiantes. Las arqueas metanógenas degradan la celulosa del pasto. Este proceso metabólico es vital para remover el hidrógeno libre y evitar la acidez o toxicidad ruminal. Lamentablemente, el animal expulsa casi el 90% de este gas hacia el exterior mediante constantes eructos, lo que representa una ineficiencia energética para él. Desde el análisis químico orgánico, la reacción principal que ocurre en el rumen se conoce como metanogénesis, donde su función es que las arcas reducen el dióxido de carbono metabólico
utilizando el gas hidrógeno sobrante, representándose con la ecuación de CO2 más 4H2. Y esto produce CH4 más 2H2O. En la primera etapa, la celulosa vegetal se hidroliza a glucosa fermentada, produciendo los ácidos grasos volátiles necesarios para nuestro ganado y liberando CO2 y H2 que finalmente las bacterias asimilan para la sintetización del metano. Respecto al impacto ecológico, debemos resaltar que el metano ganadero forma parte de un ciclo biogénico del carbono. A diferencia de los combustibles fósiles, el metano permanece en la atmósfera de 10 a 12 años, tiempo tras el cual se oxida químicamente convirtiéndose de nuevo en dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono es absorbido por los pastos mediante fotosíntesis, cerrando un ciclo natural de reciclaje de carbono de corta duración, sin aportar carbono de origen profundo al sistema. En cuanto al metano, en lo que tiene que ver con la agroindustria de palma de aceite, eh, esta industria maneja unas lagunas de oxidación. ¿Sí? Estas lagunas se llaman residuos industriales POME. En el procesamiento del fruto de palma de aceite se generan efluentes líquidos con una alta carga orgánica, llamados POME. Estos residuos ricos en grasas y azúcares solubles se depositan en profundas lagunas de oxidación. Al aislarse de la atmósfera, se agota el oxígeno, promoviendo condiciones eh, en bajas de oxígeno estrictas. Bajo estas condiciones anaeróbicas, las bacterias activan la descomposición de la materia orgánica, liberando metano. En cuanto a lo que tiene que ver con el POME, POME significa efluente de la planta de procesamiento de aceite de palma. Entonces, esto se refiere a las aguas residuales eh, altamente contaminadas que se genera durante la extracción del aceite crudo de palma. Este proceso se lleva a cabo en una planta extractora que ubicada acá en el municipio de Puerto Wilches. La planta se llama Extractora y Palmas Monterrey. Procesa alrededor de unas 140.000 toneladas de fruta al año. De ese proceso se extraen sus productos variados. Entre estas están el POME, que es un agua residual eh, que se genera por la molienda del fruto de la palma de aceite. Esas aguas vienen con un material orgánico, entonces es un proceso que se realiza en las lagunas y esto se convierte en gas metano y este gas metano produce energía, ¿sí? Donde la planta extractora lo recicla. Entonces es un ahorro de energía bastante considerable. Entonces, para explicar el paso a paso en las lagunas de oxidación, eh, ¿cómo se forma el metano en las lagunas? Entonces, tenemos cuatro pasos. El primer paso es la hidrólisis, el segundo es la acidogénesis, el tercer es el acetogénesis y por último el metanogénesis. En cuanto a la hidrólisis, que es la etapa inicial, es donde las moléculas complejas se rompen en azúcares simples y ácidos grasos. En el paso número 2, en la acidogénesis, los azúcares se fermentan produciendo ácidos orgánicos volátiles. En la etapa número 3, en acetogénesis, que es donde los ácidos se convierten en acetatos de hidrógeno y dióxido de carbono. Y en la etapa final, en la metanogénesis, las bacterias metanogénicas utilizan el ácido para sintetizar metano y dióxido de carbono formando el biogás. En cuanto a la reacción química en palma de aceite, eh, tenemos una que es la metanogénesis acetoclástica, ¿sí? Que es donde las bacterias degradan el ácido acético metabólico presente en los sólidos de las lagunas industriales. Entonces, debido a esto, se produce la siguiente transformación en una mezcla de gases, ¿sí? Aquí tenemos el ácido acético, ¿sí? Que se transforma en metano y dióxido de carbono. Entonces, esta es la fase terminal
de la digestión anaeróbica del residuo líquido industrial. Otro punto que tenemos en esta reacción química son los destinos de la producción, ¿sí? En cuanto a la emisión no controlada, consiste eh, en aquellas lagunas que son abiertas, ¿sí? Tradicionalmente el metano se libera hacia la atmósfera local, ¿sí? Agravando aún más el calentamiento. Y en el otro punto que es donde se captura tecnológicamente, entonces estas capturas se hacen mediante cúpulas herméticas plásticas, ¿sí? Y canalizando a los biodigestores, entonces el biogás es retenido para su posterior aprovechamiento energético. ¿Qué ocurre al capturar y quemar el metano? Entonces, cuando la industria captura el metano, ¿sí? Para usarlo como combustible, que es el biogás, ocurre una reacción de combustión altamente exotérmica, donde el metano reacciona con el oxígeno del aire. Si aquí tenemos la reacción, esta reacción es la base para reducir la contaminación, ya que transforma el metano en dióxido de carbono y vapor de agua, mitigando su impacto ambiental. Entonces, en conclusión, las emisiones de metano nos permiten enfocarnos en encontrar soluciones para un cambio climático, tanto en el corto y largo plazo, mientras se continúa en alimentar a una población creciente. Sin embargo, este esfuerzo debe incluir a ganaderos, agricultores, funcionarios e investigadores quienes, trabajando de una manera coordinada, se puede lograr este objetivo. Como conclusión y postura unificada en nuestro grupo 29, sostenemos que el metano no debe catalogarse puramente como un contaminante, sino como una variable de transición agroecológica. El metano en el ganado es parte de un ciclo circular natural. Priorizamos el uso de tecnologías como biodigestores cerrados en la agroindustria de la palma para autogenerar energía limpia, en conjunto con sistemas silvopastoriles que optimicen la digestión ruminal del ganado y logrando así equilibrar el cuidado del clima con la seguridad alimentaria, que es lo que al final en cuenta se debe apreciar si queremos irnos a un largo plazo en las diferentes cadenas de producción. Finalmente, mis compañeros y yo compartimos las referencias académicas oficiales que dieron soporte a nuestra sustentación individual y grupal. Y de antemano, muchas gracias, tutora.